Algunos sueltos que aparecen en la coyuntura nos permiten ir a lo estructural, y dentro de lo estructural el sector energético, estratégico, por las razones que venimos argumentando y dado, ¿no? Ya que el país tiene una balanza energética superavitaria, y esto hay que marcarlo gracias a la producción de petróleo, y nos vamos a detener ahora ahí. Bueno, lo cierto es que el petróleo, después de la soja y maíz y trigo, es el tercer aportante, es el cuarto aportante de granos, los granos principales. Es el que sigue en términos de aporte de ingreso de divisas, y si uno resta la producción petrolera, las exportaciones petroleras, el déficit es abismal, se derrumba, con lo cual ahí hay una clave. Digo, en el sector energético hay una clave, y sobre todo en la atención y en la relación entre esta plataforma exportadora y lo que es el complejo energético a nivel doméstico. Decíamos coyuntura y vamos por lo último, porque hoy por tercera vez la Secretaría de Energía anuncia que va a abrir la licitación. O sea, no abre la licitación, anuncia que va a abrir la licitación. ¿Para qué? Para reforzar el anillo eléctrico de AMBA, que es lo que produce el colapso en altas temperaturas, y dos obras más, una de transporte de energía desde la Patagonia hasta Bahía Blanca, donde por supuesto, dado los recursos naturales, hay una generación que tiene que ser transportada hacia el centro del país, y una en Cuyo también, 2 tendidos eléctricos, ahora no recuerdo exactamente los kilometrajes, la más importante es AMBA. Los otros tendidos eléctricos son obras de menor despliegues, para decirlo de alguna manera. Pero en definitiva no está licitando, es la tercera vez que anuncia la licitación, con lo cual uno se pregunta, ¿no? ¿Qué necesidad de informarle a todos los periodistas que son unos inútiles? Porque lo cierto es que estas obras las vienen anunciando, como decimos, es la tercera vez. En paralelo, digo, esta licitación, en caso de arrancar la obra, vamos a decir y a darle vamos a concederle a la Secretaría de Energía que va a abrir la licitación para reforzar el anillo eléctrico de AMBA, que es una obra que vale más de 1.500 millones de dólares, o sea, es una obra fenomenal y muy importante. Tenía financiamiento chino, es esa que habíamos conseguido, hasta llegamos a un contrato comercial que es una instancia muy superior al MOU, pero bueno, fue pisada. Es el memorándum de entendimiento que se hace previo, digo, estaba muy avanzado que llegase el financiamiento para AMBA, y fue pisado por Gustavo Vélez, que trabajaba en tándem con Santiago Cafiero para la embajada, y bueno, eso explica mucho las internas y las imposibilidades que tuvo el gobierno de Alberto Fernández. Se cayó, por supuesto, no se continuó, este gobierno no tiene ninguna intención de continuar con ese paquete, más allá de que China espera pacientemente, porque en definitiva a largo plazo entiende que no la va a hacer ningún otro jugador más que China esa obra, porque bueno, además es hundir capital a largo plazo, de larga duración, términos de seguridad jurídica, un país que tiene un riesgo país de los 800 puntos, realmente hay muchos factores en contra de que realmente pinte el financiamiento para AMBA 1. La idea, por supuesto, es trasladarle, ¿no?, ese costo a los usuarios mediante un estampillado. Todavía no está resuelto ahí la parte legal. Digo, si lo vamos a pagar entre todos, si se va a constituir primero un fideicomiso, o sea, vamos a pagar por adelantado una obra que no empezó. Digo, esta es una de las ideas que se barajan, cobrarnos en la tarifa una obra que va a arrancar en 2 años, con lo cual también dudas, cambia el gobierno, pagamos todos, ¿qué se va a pasar con esa plata? Digo, muy verde esta tercera licitación que se anuncia. Pero decíamos, concediendo que abre la licitación y que arranca la obra AMBA, que tiene una demora de 1 año y medio, 2 años, según los proyectos vigentes, entra en contradicción con la licitación que anunció que iba a abrir también y que tampoco abrió la semana pasada, que es estas baterías gigantes que va a contratar, estas baterías para almacenar energía en las horas valle, que son las horas de menor consumo, para alimentar las horas pico. El trámite de las baterías y la construcción y la puesta de estos módulos también lleva 1 año y medio, 2 años, entre 12 y 18 meses, quizás un poco antes. Bueno, el caso es que ninguno de los dos, marcados en un plan de contingencia, llegan a saldar la deficiencia del sistema que tiene ante altas temperaturas para el próximo verano, y que en definitiva, si uno arranca, digo, hay por lo menos una contraposición. Digo, hay que ver si en definitiva no hacen los dos negocios, ninguno de los dos se termina, pagamos los dos, porque en todos los casos esto se traslada a tarifas, con lo cual sube el costo.
Esto nos lleva también a ver el último movimiento, jugada de la Secretaría de Energía, también en el día de ayer, donde deja al desnudo, pone a plena luz del día el comportamiento extorsivo que tienen las empresas productoras de vaca muerta con las terminales del Estado. Vamos a explicar que el gas que se produce en vaca muerta, ese gas que se produce en vaca muerta, está contractualizado. ¿Qué quiere decir? Que está comprado. Cuando caía fuertemente la producción de gas, el gobierno lanzó un programa que se llama Plan Gas para garantizarle a las productoras que iban a venderle al Estado cierta cantidad de gas, asegurar cantidades y precio. Fue cuestionado ese plan porque establece costos dolarizados para pagar el gas, era una de las críticas que tenía, además de convalidar precios altos respecto a lo que cotizaba en el mercado. Pero el argumento del Estado era, bueno, hay que ponerlos a producir, son los incentivos para que se pongan a producir, y esto a nosotros nos da previsibilidad en cuanto a precios, ¿no? Y Eso a tarifas. fue durante el gobierno de Alberto. Sí, lo continuó, el primero creo que fue de debido. Después hay una modificación de Mauricio Macri que fue la que benefició directamente a Paolo Roca en detrimento de YPF, y lo resucitó el gobierno de Alberto Fernández ya con tarifas muchísimo más altas. Pasó por distintos estadios el plan gas. Bueno, el plan gas le garantiza en estos términos, y lo cierto es que fue muy exitoso en términos de producción, porque a partir del plan gas aumentó la producción gasífera, y ahí fue que se necesitaron gasoductos, porque había gas, empezó a haber gas, entonces se necesitaban los gasoductos. En el marco del desabastecimiento, de hace un par de semanas, ¿qué pasaba? Si vos decís, el plan gas está funcionando, hay producción gasífera, hicimos el gasoducto, ¿por qué no está llegando el gas? Bueno, en ese momento el gasoducto estaba transportando el 70% de su capacidad, o sea que las productoras no inyectaron el gas en el... claro. O sea, que no entiendo, preferían ventearlo, porque el gas tiene una particularidad, que cuando vos perforás la roca y el gas empieza a salir, vos no lo podés detener. Lo tenés que inyectar. Inyectar o mandar ya a la licuefacción para transformarlo, para condensarlo y que se pueda... Pero no pueden hacer una entrada más... No se guarda, no tienes forma de guardarlo, es un pedo. Digo, o lo licuás o lo inyectás, claro, es un gas, sí. Claro. Y sí, digo, no entra en una canasta. Claro. Entonces, no estaban inyectando. Y ahí se produce esta tensión, que el desenlace es que ahora la Secretaría de Energía le va a pagar el doble para que llenen los gasoductos. Tienen ahí el servicio meteorológico que les dice que va a venir una nueva ola de frío, entonces ¿qué dijo? Bueno, el gas estaba pagando $4.50, se lo llevó a 7,5, casi el doble, ¿no? 7,5. ¿Y qué produce esto? Que primero que es en dólares, con lo cual ya, digo, es un aumento sideral. ¿Y si se devalúa? ¿Y si hay una devaluación? Bueno, pero no vamos a devaluar. No vamos a devaluar. Bueno, no sé, por ahí no, pero ahí, digo, todos dicen que sí, digo, la mayoría. No vamos a devaluar, no. Y además la presión fiscal, porque fíjate lo que pasó, como aumentó el costo de energía por el factor estacional, el aumento de tarifas que se da estacionalmente en el invierno, porque en el invierno aumenta el precio, digo, procíclico absolutamente, y el gobierno no quiso trasladarlo a tarifas, aumentó la partida de subsidios. Con lo cual, en un escenario donde el dólar se mueve, no importa si se mueve, tipo, yo te digo, devaluación puede ser el 5%, sí, no, el 5% ya sí, el 3%. Sí, claro. O va a tarifas o te compromete el resultado fiscal, porque vas a tener que cubrirlo con subsidios como está haciendo ahora, porque hay que decirlo, está haciendo ahora el aumento de invierno del precio del gas, no fue trasladado a los usuarios, sino que amplió las partidas presupuestarias para la cobertura de subsidios. Gas. Y nos queda, bueno, te iba a contar el tema represas, porque también hubo, novedades, hay que decir, una vez más, ¿no? Hay que ver si estamos hablando de novedades, porque hubo una reunión entre el consorcio de empresas que tiene la concesión de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernik. Es la mayor obra de infraestructura que tiene China fuera de su continente. 4.500 millones de dólares es el presupuesto de las dos represas. Tiene una historia tortuosa. Arrancaron allá en el 2013, la frenó Macri, se cayó.
un montón de veces el contrato se arregló con China, se cayó con China, bueno, una vez más, ¿no? Las represas rehén de esta disputa interna en el gobierno de Alberto Fernández, que las durmió. Ahí hubo un arreglo, entonces las empresas pusieron plata para mantenerlas al mínimo, que es lo que sucedió durante los últimos 2 años del gobierno de Alberto Fernández pasada la pandemia. Y lo que queda es, o sea, ahora la disputa. China está todo bien, China dice, bueno, arreglen ustedes y vengan con esto resuelto y seguimos la obra. A China le interesa mucho la continuidad de esta obra y ahora vamos a ver cómo. Entonces la UT de Empresas, que es GESOBA, que es la China, y Eiling, que supo ser electroingeniería de los Ferreira, pero que fue vendida, y Eiling le piden al Estado $300 millones por la plata que pusieron para mantenerla con vida, sí, al mínimo, pero con vida. Y el gobierno nacional, que no tiene $300 millones para darle a Eiling. ¿Quiere darle los $300 millones a Eiling? Sí. Sí, quiere. ¿Por qué? Porque China, para firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, metió las represas en el Staff Level Agreement. Entonces, para Argentina, además de que son dólares que va a mandar China, para Argentina es un compromiso mostrarle al FMI alguna foto. Y fíjate que la foto de la reunión de las represas, donde no se arregló nada, porque el gobierno no dijo que le iba a pagar los $300 millones a Eiling y a GESOBA, sino que quedaron en que tenían 90 días para negociar, es una foto para el Fondo Monetario Internacional, como estas compras de dólares en bloque que hace el Tesoro. Por ejemplo, aumentaron las reservas en las últimas 48 horas gracias a estas compras que está haciendo el Tesoro, muy poco transparentes, con mucha opacidad. No hay información, las especulaciones de los periodistas es que es la plata que entró del financiamiento que consiguió YPF para el Vaca Muerta Sur, que esos dólares se liquean en el mercado único de cambios y que los está comprando el Tesoro. Las compras son cerca de $1.000 millones, es lo que uno puede deducir que compró el Tesoro. Como sea, no es para nosotros ni para la economía doméstica, es otra foto para el Fondo Monetario Internacional, que sí, como todos sabemos, ayer se despidió de su número 2, Gita Gopinath, y vamos a ver qué especulaciones pueden surgir alrededor de eso respecto al caso argentino cuando vayamos al frente cambiario. Pero bueno, el sector energético trasluciendo, ¿no?, estas novedades tan intrínsecamente relacionadas con el sector financiero y muy lejos de ser pensado como palanca para el desarrollo. Confianza en tu radio. FM La Patriada, en el 102.1. Estamos donde estás.